les bendiga, mis hermanos, a todos los que nos van a estar sintonizando a través de Ventana Virtual Cristiana Radio. Les mandamos un saludo y muchas, pero muchas bendiciones a todos y a cada uno de los que nos van a estar acompañando en esta hermosa tarde o noche. A aquellos que nos están sintonizando en los diferentes horarios, ¿verdad? Les mandamos un saludo y muchas bendiciones. Y vamos a dar inicio, mis hermanos, con el programa Vida a las Naciones con nuestro hermano evangelista Martín López desde Argentina, que nos acompaña. Y bueno, pues yo le dejo el lugar, mi hermano. Dios me lo bendiga. Querida hermana, bueno, es una bendición poder estar así nuevamente en este lugar, ¿sí? Donde la idea siempre es, ¿sí? No solamente acá, sino que estamos conectados con televisores y otras emisoras. La idea es impartir la palabra para que la gente venga a los pies de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? La idea es que conozcan a Cristo. Ahora, siempre se conoce a Cristo de una forma, ¿sí? Hay una sola forma, ¿sí? Cuando el otro se escucha. Bueno, pero hay personas que han tenido diferentes tipos de experiencia, de los cuales también el Señor se ha manifestado a ellos. Tenemos muchos testimonios sobre eso, ¿sí? Pero todo nos lleva a algo. Testimonios como el de Pablo, ¿cierto? Nadie le predicó, y como otra gente que uno conoce que Cristo mismo le ha predicado, ¿sí? Pero hay una consecuencia sobre eso, ¿sí? Hay algo que es justamente el tema que se va a tocar hoy, ¿sí? Que es la regeneración, ¿sí? Un tema muy, pero muy lindo, porque ahí vemos cuando la persona es nacida de nuevo, ¿sí? Nacida o nacido de nuevo, ¿sí? La persona tiene un cambio radical en su vida. Es algo poderoso, ¿sí? Es una transformación. Es algo lógico que cuando vos sos regenerado, de inmediato quieras leer la palabra, de inmediato quieras orar, aunque no entiendas, de inmediato quieras compartir, de inmediato quiera predicar la palabra, por lo menos quiera decirle a la gente, vení, vamos a la iglesia. Es algo lógico, es algo normal, es algo natural de lo que es regeneración, porque la misma persona del Espíritu Santo te dio convicción de pecado, ¿sí? Y al momento, ¿sí? Empezás a meterte en lo que es la vida espiritual, porque no podés callarte la boca. Y de repente la persona empieza a pensar, ¿qué es lo que me está pasando? Quiero alejarme de la congregación. Siendo nuevo dice, quiero alejarme de Dios, ¿no es cierto? Y sin embargo, no puede. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios está trabajando en la persona. Obviamente que tener regeneración, ¿sí? Y cuando Dios empieza a trabajar ahí, hermano, es algo tan poderoso. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos donde hay una revelación tremenda de lo que está pasando en las vidas, aún en los ministerios, ¿sí? Hay ministerios que se han quedado por razones de cansancio. ¿Es bíblico eso? Hay gente que se ha cansado, ¿sí? Pero por eso mismo, amada iglesia, ¿sí? Es algo que uno tiene que tener bien en claro, que cuando alguien se cansa, ministerialmente hablando, el Espíritu Santo de Dios te va a dar fuerzas. De hecho, por eso mismo, ¿sí? Aquellos que predicamos somos los que tenemos la obligación, espiritualmente hablando, ¿sí? O sea, el empuje de levantar, capacitar otros predicadores, no es solamente uno, sino la enseñanza, el discipulado, ¿sí? Para poder meter a otros, ¿sí? En lo que es la prédica. Pero el tema de la prédica tiene mucho que ver con la regeneración, porque cuando vos sos regenerado, cambiado, transformado, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo de Dios te ha cambiado, sí o sí, el Señor te va a dar algo que provenga del cielo, no algo que provenga de uno, ¿sí? Sino que provenga del cielo. Y vos decís, ¿cómo es? Yo esto no lo entendía. Bueno, es lo que le pasó, ¿sí? A Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ¿sí? Entendemos, conocemos. Seguramente la persona que está del otro lado me va a entender lo que le voy a decir. Cuando uno viene a Cristo, ¿sí? O más bien cuando Cristo te trae, te limpia los ojos, ¿sí? Te pone ojos espirituales, te quita esa venda, ¿sí? Empezás a ver de otra manera, empezás a entender de otra manera, empezás a comprender la Biblia. La Biblia es un misterio, hermano, revelado a aquellos que son hijos. Por eso Dios es tan celoso, por eso Dios no empieza a medir, ¿sí?
con aquellas personas que van creciendo, empieza a medir. ¿Por qué? Porque Dios es justo, ¿sí? Por eso Dios es un Dios muy, muy celoso, porque Él nos llamó y nos regeneró. ¿A dónde está en la Biblia eso? Vamos a ir a la Biblia, ¿sí? Está en Tito 3:5. Es la Biblia. Él nos salvó. Fíjese la seguridad de Tito en hablar esto, ¿sí? Él nos salvó. Él no está peleando con algo. Él está diciendo, Él nos salvó. Es más, es tanta responsabilidad que Él tiene, Tito, esto me lleva más lejos, ¿sí? Que Él está hablando diciendo, Él nos salvó, ¿sí? Está hablando de un plural, está hablando de Él y de los demás, ¿sí? De los que habían de leer. Yo siempre digo que aquellos que han de escribir la Biblia, ¿sí? Sabían que iban a venir más personas, ¿sí? Muchas más personas a leer las Escrituras. Por eso siempre hay una pluralidad, ¿sí? Y si escudriñamos más lo que es Pablo, ¿sí? Pedro, nos vamos a dar cuenta de eso. Él nos salvó no por nuestras, fíjese hermano, ¿sí? No por nuestras propias obras. Esto es tremendo, ¿sí? Porque si es por obra, hermano, bíblicamente, nadie es salvo, ninguno de nosotros. Es más, no tendríamos, dice, obras de justicia. Delante de Dios no tenemos nada que sea justo, ¿sí? Solamente somos justos por la sangre preciosa de Jesús. Es tan importante esa crucifixión, es tan importante honrar a Dios, ¿sí? A través de esa muerte y resurrección, que yo muchas veces no entiendo el por qué, ¿sí? No se honra a Dios. No estoy diciendo de llevar un crucifijo, estoy diciendo de honrar a Dios, ¿sí? Y llevarlo acá en mi vida. Estamos hablando de una justicia que el propio Dios puso, ¿sí? ¿Y a quién puso? A Jesucristo, su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es que yo no entiendo eso, es que lo vas a entender de esta manera, cuando, ¿sí? El Espíritu Santo te haga entender la palabra. ¿Y cómo hago para que el Espíritu Santo me haga entender? Vas a leer, vas a comprender, ¿sí? El Espíritu Santo te va a quitar esa venda, porque todo va en esto, ¿sí? En leer, en comprender. Dios no se le escapa nada, Él te llamó y Él no te llamó para que pases vergüenza. Él te llamó para capacitarte, adiestrarte y para que seas un instrumento de paz hacia este mundo que está muy, muy acelerado, muy convulsionado, lamentablemente muy violento, ¿sí? Y dice, sino por su misericordia. Fíjese, la misericordia de Dios, ¿sí? Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración. Eso es tremendo. Y de la renovación por el Espíritu Santo. Significa que hubo una salvación mediante el lavamiento de la regeneración, ¿sí? Está hablando de ese lavamiento que pasó por la sangre de Cristo, ¿sí? Y de la renovación por el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo ha renovado nuestra vida que estaba totalmente en otro planeta, ¿sí? En otro lado, en la perdición. Hay dos puntos fundamentales acá, ¿sí? Hay un mediador, ¿sí? Que es Jesucristo. Ese mediador utilizó el lavamiento de la regeneración a través de la sangre, ¿sí? Es tan poderoso esto, ¿sí? Y de la renovación por el Espíritu. Por eso cuando el Señor dice que va a rogar al Padre un consolador, ¿sí? Que es el Espíritu Santo. Yo a veces, ¿sí? Digo, ¿cómo puede ser que la persona no pida, ¿sí? O que no tenga demasiado interés por la persona del Espíritu Santo, ¿sí? Es la persona del Espíritu Santo la cual nos renueva constantemente, no solamente cuando pasamos de Cristo, del mundo, ¿sí? Al camino del Señor, sino cuando pasamos, hermano, cuando estamos en el camino del Señor, esa renovación es constante, es permanente, hermano, es una renovación que en cada momento, si yo no vivo esa renovación, estoy estancado. ¿Y cómo hago, hermano, para estar renovado? Bueno, la palabra de Dios me dice que el Espíritu de Dios me guía. Por lo tanto, yo me siento con la Biblia, ¿sí? Y empiezo a leer, y empiezo a escudriñar, y empiezo, hermano, a fijarme qué me quiere decir Dios.
Y ahí Dios empieza a trabajar en mi vida. Hermano, pero tengo que leer. La Biblia es lámpara a tus pies, ¿sí? Lámparas a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino, dice la Escritura. Ella te va a guiar, ella te va a consolar, ella te va a fortalecer la fe, ella te va a apuntalar a tu vida, ¿sí? Para que sea más que vencedor, porque para eso Dios te llamó. Cuando sos regenerado, cuando sos cambiado, ¿sí? Cuando realmente tu vida es cambiada, el Espíritu Santo de Dios empieza a trabajar para que seas más que vencedor. Y no es algo positivismo, ¿sí? Sino que es algo bíblico. Es algo bíblico. Porque el Señor, cuando Él anduvo por la faz de la tierra, convulsionó a donde andaba, hermano. Convulsionó a donde iba. Los muertos eran resucitados, la gente que no tenía a Jesucristo era cambiada, ¿sí? Aquel que estaba enfermo era sanado, ¿sí? Aquel que también tenía aquellos que no querían saber nada con Él. O sea, no solamente tenemos eso, sino tenemos lo otro, ¿sí? Tenemos personas que no querían saber nada con el Señor. Por lo tanto, ¿sí? El Señor sacudía sus pies, se iba de la aldea, ¿sí? Había lugares donde no querían al Señor. Ahora, vos me decís, ¿cómo? Porque estaban cegados. Y por sobre todas las cosas, sí, la pregunta de varios, ¿y por qué Dios no tuvo misericordia ahí? No, no es que no tuvo misericordia, si la misericordia va caminando con Él, sino que la gente se ciega, ¿sí? Hay un área espiritual, cuando van al trasfondo ese, ¿sí? Que está cegada y que Dios permite, por sobre todas las cosas, ¿sí? Que eso suceda. ¿Qué quiere decir, hermano? ¿Que Dios elige? Sí, Dios elige, Dios va eligiendo. Por eso, date cuenta de varias cosas, ¿sí? Como por ejemplo, cuando hablamos de la renovación del espíritu, ¿sí? Hablamos que Él te va renovando, que Él diariamente te va fortaleciendo, te va enseñando, ¿sí? A los predicadores los va llevando a cosas profundas, ¿sí? Varios predicadores tienen áreas en el cual, por ejemplo, esta de la regeneración, ¿sí? Es un tema que muchas veces no se ha tocado, no se ha hablado, pero quien predica esto se está metiendo en áreas como, por ejemplo, la salvación, ¿sí? La justicia, se está metiendo como en el área de la que es el lavamiento por la regeneración. Es muy importante conocer ese tipo de temas, todo en un versículo. ¿Por qué? Porque vemos dos partes, la anterior, ¿sí? Y después, cuando dice renovación, ¿sí? Pero vamos a seguir buscando, ¿sí? Y esto me lleva mucho a mí a una palabra que se llama renacimiento, ¿sí? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo es eso? Nos fijamos, 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo, versión NBI. Fíjese cómo Dios, en esa regeneración, Pablo mismo habla lo mismo, diciendo, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Sos nuevo, ¿sí? Has nacido de nuevo. Sos una persona nueva y nuevo. Tenés otros rumbos, otros pensar, ¿sí? Otro objetivo. Tenés otra cosa en tu vida. Ya no tenés el pensamiento de antes. Y porque te lavan la cabeza en la iglesia. No, tenés un encuentro con el Espíritu Santo y listo, ya está. Jesús te ha cambiado. Porque si alguno está en Cristo, dice si alguno está en la iglesia, en Cristo. A veces, hermano, uno tiene que ser crudo para hablar este tipo de temas, ¿sí? Es una nueva creación. O sea que estás en la mano del alfarero y Dios empieza a trabajar en tu vida, ¿sí? Seguramente vas a tropezar, seguramente vas a caer, pero Dios te va a levantar de vuelta. La idea es que no te pase, pero si te pasa, Dios en su misericordia, ¿qué hace? Te levanta, ¿ok? Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Lo viejo pasó. Pasó. Ya no sos una persona que pensabas como antes, porque tenés el pensamiento de Cristo. Ya no sos una persona que buscas lo de antes, porque tenés el pensamiento de Cristo. ¿Y qué sucede si yo busco lo de antes? Bueno, me estoy alejando, ¿sí? ¿Y por qué Dios la hace tan difícil? ¿Por qué Él de una no hace la obra? Es que no te estás dando cuenta que Él está haciendo la obra. Los otros se están dando cuenta y el que menos se da cuenta es uno muchas veces. Él está trabajando, está obrando. Muchas veces somos muy preguntones de la obra de Dios.
demasiado preguntones. Y le preguntamos a Dios y le decimos a Dios, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto otro? ¿Y por qué acá? ¿Y por qué allá? Y Dios dice, yo estoy empezando mi obra, lo que pasa es que te preguntas muchas cosas y por otra área, ¿sí? Sos una persona que querés apurar, cuando tenés que aprender a dejar algunas cuestiones de lado. Eso es muy importante, ¿sí? Porque la persona que está regenerada, cambiada, transformada, ¿sí? O regenerado, cambiado, transformado, es una persona que va a apuntalar, ¿sí? A lo que es Cristo. Se va a meter en lo que es Cristo. Y va a experimentar cuestiones poderosas, tales como el bautismo del Espíritu Santo, tales como visiones, revelaciones, ¿sí? Confirmación en la palabra. Hermano, eso no es de Dios. Bueno, para usted no lo será. Para mí sí es de Dios. Cuando la persona está, luego tiene una educación cristiana, claro que sí, pero si para usted no es así, le recomiendo que lea la palabra y se va a dar cuenta, ¿sí? Cuando varios fueron traspuestos, cuando varios fueron llevados de un lugar a otro, cuando a otros Dios le habló por sueño, por visión, por revelación, ¿sí? Por visión nocturna, ¿sí? Entonces, hay personas que hablan sin saber, sin tener una regeneración, un cambio, una transformación, ¿sí? O sea que si uno está en Cristo es una nueva creación. A buscar lo nuevo entonces. A buscar lo que Dios te ha dado, lo que Dios prometió. A buscarlo. ¿Y cómo lo busco? La rodilla, leyendo. ¿Sí? El Señor siempre va a estar eh, hablando a tu vida. El Señor siempre va a estar sin ninguna duda, ¿sí? Hablando a tu vida a través de la palabra. ¿Y por qué a través de la palabra, hermano? Te hago este tipo de prédica porque son preguntas que uno recibe. Y sencillamente por esto, porque está inspirada por Él. Entonces, cuando sos regenerado, ¿sí? Tenés el entendimiento del reino. Vas a entender la palabra y porque algunas cosas no las entiendo, guarda que vas muy apurado, ¿sí? Porque Dios tiene su tiempo para que entiendas cada cosa. De hecho, hay algunas cosas que nunca las vas a entender, pero créeme, ¿sí? Que lo que sí vas a entender y bien entendido es la salvación. Eso sí, no porque sea más fácil, sino porque a Dios le interesa, ¿sí? Que entiendas eso. Y si hay personas que no tienen la salvación, están en problemas, ¿sí? Hay alguna cuestión profunda espiritual que no deja entender lo más importante que es la salvación. Seguimos, ¿sí? La regeneración, un tema, hermano, espectacular. Este es un tema que me cautiva. ¿Por qué? Porque quien entiende esto, entiende el propósito. Sabe que tal o cual cosa tiene que cambiar. Tal o cual cosa tiene que... Es como si una persona tiene una camisa arrugada, ¿sí? Deberá plancharla. Quiere verse bien. Esto es lo mismo, la vida espiritual. Si hay una arruga, una mancha, ¿sí? Hay que lavar esa mancha o hay que planchar esa arruga, ¿sí? La vida espiritual, el vestido de la novia, ¿sí? La iglesia de Jesucristo. Y uno deberá acudir al Espíritu Santo, siempre teniendo en cuenta esto, amada iglesia, ¿sí? Hay personas que han salido de tales cuestiones y deberá ver bien siempre esa rendija por donde el enemigo entra. No flaquear nunca ahí. Y meterse, ¿sí? A guerrear con todo. Aquella rendija te fue fácil de cerrar, aquella otra también, estoy hablando de la espiritual, ¿sí? Pero hay una rendija que no. Bueno, asegurar en oración. Cuando hablo de eso, hablo de personas que tal vez son débiles, algunos en el carácter, otros en la avaricia, otros en la glutonería, en fin, montones de cosas, ¿sí? Pero, si vos sos una nueva criatura, vas creciendo. De a poco, de a mucho, conforme el Espíritu Santo, el propósito que tenga para tu vida. Yo, hermano, no tengo ninguna duda que cada persona que abre la palabra y lee, Dios tiene un propósito. Propósito de salvación y propósito ministerial. Eso no me cabe duda. No me cabe duda. ¿Por qué no le cabe duda, hermano? Porque está leyendo ni más ni menos que la fuente de vida, ¿sí? La fuente de la fe, la Biblia, ¿sí? El misterio que es revelado a los hijos de Dios. Ese misterio, hermano, no es revelado a otros, es revelado a los hijos de Dios.
¿Y por qué alguno que no se congrega la entiende? Porque ese tiene un tiempo para Dios. Usted no se meta en lo que no entienda. Usted métase en lo que Dios lo llamó. Gloria al Señor. Hay, hermano, una cita bíblica muy hermosa. Primera de Pedro 1:23. Pues ustedes han nacido de nuevo. Me habla a mí, léalo usted. No de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera. Mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Fíjese. No hemos sido nacidos por algo que perece, que está un tiempo y luego ya no está. No, sino por algo eterno. La simiente verdadera, ¿sí?, es eterna. Y por lo tanto ahí hemos estado nosotros, trayéndonos al Señor mediante la palabra. ¿Qué palabra, hermano? La que te predicaron. Esa palabra de Dios que vive y permanece. Llegó el momento que te predicaron, te hablaron, vino la conversión, actuó la regeneración, ¿sí? Y entonces esa palabra de Dios que vive y permanece para siempre, ahí estás totalmente, ¿sí?, alineado a esa palabra de Dios, porque tanto la palabra de Dios vive y permanece, tanto usted y yo vivimos y permanecemos, ¿sí?, para llevar reino de Dios. Esto es un misterio, hermano. Porque la palabra en sí, cuando la lees, trae vida. ¿Por qué? Porque estás totalmente conectado a través del Espíritu Santo de Dios a lo que es reino de Dios. A veces hay personas que no entienden esta parte, ¿sí? Cuando tenemos la mente de Cristo, hermano, estamos ligados a la palabra. No podemos dejar la palabra. Es algo que nos lleva a la palabra. Algunos reniegan más, otros menos. Algunos son un poquito más perezosos, otros son más rápidos. Pero, hermano, de alguna manera uno empieza a meterse en la palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a llevar ahí. ¿Por qué te vaya ahí? Porque quiere direccionarte. Eso es una persona regenerada, que ha sido cambiado, que anhela otra cosa, porque empezás a tener gustos espirituales. Empezás de repente, no te empiezan a gustar cosas que no son del reino de Dios. No te llama la atención. Nada produce en vos. ¿Por qué? Porque naciste de nuevo. Naciste del Espíritu. Es tan importante entender esto. A veces no se entiende porque no se explica, ¿sí? El deber de nosotros, los que predicamos, ¿sí?, es explicarlo, es decirlo, para que la persona luego lo entienda y lo explica más adelante. Porque de alguna manera alguien te dice muchas veces, yo estoy acá y no sé por qué. Porque Dios te cambió, te regeneró, ¿sí? Obviamente vas a ver lugares, va a haber cosas que van a ser más tentadores que otros para con tu vida. Pero el que te llamó va a ir cambiándote. Porque él dejó algo llamado la Biblia. Y cuando la leemos, ¿sí?, y el Espíritu Santo nos ayuda a cambiar más. ¿Y por qué algunas cosas las cambia él y otras nosotros? ¿Sí? En realidad nosotros no cambiamos nada. En realidad lo que nosotros decimos, Señor, doblego esta carne, la pongo en tus manos y quiero conocerte. Tal vez no lo dice con esas palabras usted, pero lo dice con otras, o lo piensa por dentro, ¿sí? Ahí es donde empieza a actuar la intención del corazón y del pensamiento. Por eso mismo, hay cosas que te van a pasar en tu vida que la vas a entender más adelante. O tal vez la vas a entender, cuestiones espirituales, ¿sí? Tenés que estar muy seguro de lo que Dios te habla. Porque Dios te está hablando. Y por lo tanto, no tenés que andar divulgándolas, a no ser personas que tengan ese conocimiento para discernirlas. No todos lo tienen, ¿sí? Pero por eso mismo, cuando uno es nacido, de nuevo, es nacido con un tiempo determinado. Ejemplo, estamos en el 2025, personas que se convirtieron hoy o ayer, Dios lo llama para este tiempo y para el tiempo que viene. Por eso mismo, hermano, la fe sin obra es muerta. ¿Por qué? Porque cuando usted pone a sus hijos, nietos o parientes, sea cual sea, pero voy a enfocar a los hijos, en las manos del Señor,
créame que sin ninguna duda Dios va a regenerar esas vidas. ¿Por qué está tan seguro, hermano? Porque Dios, escuche esto, ¿sí? Dios escucha la oración de una madre, ¿sí? Y por lo tanto, la Biblia dice que lo que es atado en el cielo es atado en la tierra. Cuando usted liga a sus hijos al cielo, ¿sí? Usando la cita bíblica. La palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. La palabra de Dios nos habla bien claro, ¿sí? Yo salvaré a tus hijos. La palabra de Dios, para aquellos que tienen hijas, ¿sí? La palabra nos habla bien claro sobre las promesas que tiene para con las hijas. Entonces, cuando yo le presento esas promesas a Dios, Dios sí o sí te va a contestar. No hay mitades para Dios. ¿Y cómo sabe, hermano, que Dios me va a contestar? Bueno, te lo digo por experiencia propia, ¿sí? Y lo digo porque lo he visto en otras hermanas que me han dicho, oré y mi hijo Dios lo cambió. Pero por eso tenés que estar bien ahí, ¿sí? Firme en la oración. Una persona totalmente cambiada va a orar. Y como quien dice, va a dar en el clavo en la oración, porque tiene tacto espiritual, ¿sí? Es impresionante. Por eso cuando uno empieza a vivir en la fe, hermano, y a educar su boca, ¿sí? Sí o sí, Dios te va a responder. Eso es una cuestión de que yo le creo a Dios, ¿sí? Y que nada ni nadie me va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es tremendo cuando uno, acá lo que habla Pedro, ¿sí? Pues ustedes han nacido de nuevo. Han nacido de nuevo. No de algo perecedero. Por eso usted de repente dice, ¿cómo puede ser yo? Yo no quiero saber nada. A algunos le pasa así, ¿no? Y de repente estoy acá en la iglesia y no sé cómo, porque Dios quiere cambiar algo. Y vos estás porfiándole, ¿sí? Estás ahí diciendo, no, después, Dios dice, no, ahora. Eso se llama implosión, quebranto. Dios está trabajando en lo más profundo de tu corazón. Y si te sacases lo precioso de lo vil, hermano, empieza Dios a trabajar y a trabajar y a trabajar. Y si estás congregando, trabaja más y más y más y más, hermano, hasta que Dios empieza a acomodar cosas en tu vida. Cosas que vos decís, esto es imposible que lo pueda acomodar. Cuando vos empezás a tocar fondo, Dios empieza a abrir puertas. Y vos decís, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Es que Dios se mueve de esa manera. Te empieza a probar la fe, a probar la fe, a probar la fe, y empieza a decir, yo no, este tiene fe de oro realmente y de oro refinado, no, está firmado, afirmada, este nadie lo saca. Entonces Dios dice, no me queda otra que abrirle puertas a la oración de lo que está hablando, ¿sí? No me queda otra, ¿sí? De responderle a lo que está citando. Cree en el Señor Jesucristo y seas salvo tú y tu casa, ejemplo, ¿sí? Los hijos. Entonces cuando yo empiezo, ni más ni menos, ¿sí? A creerle a la palabra, Dios, ¿qué es lo que hace? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Empieza a contestarte, empieza a obrar, y vos empezás a decir, wow, qué bueno. ¿Por qué? Porque sos regenerado, cambiado y transformado. Sencillo. Sencillo. ¿Sí? Así que bien, vamos así adelante, ¿sí? Fíjate lo que dice acá la palabra en primera de Pedro 1:3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Oiga, nos ha hecho nacer de nuevo. O sea que Dios dijo, yo voy a hacer nacer de nuevo a Martín y a todos los que están, ¿sí? Escuchando, lo que van a escuchar, los voy a hacer nacer de nuevo porque yo tengo misericordia. Esto es impresionante. Entonces, por eso a veces uno no entiende, ¿sí? Como a veces, no, yo voy a la iglesia cuando quiero, hago lo que quiero. No, hermano, no te conviene hacer lo que quieras. ¿Por qué? Mirá lo que dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. En la resurrección, queridos oyentes, usted y yo fuimos nacidos de nuevo, para que tengamos una esperanza viva. Acá empieza y termina el Evangelio.
Es increíble. Cuando leemos acá, tal vez muchos no han leído esto, pero cuando leemos acá, tal vez muchos están anotándolo. Sí, está en Primera de Pedro 1:3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Amor extenso, sí, nos ha hecho nacer de nuevo. Él nos hizo nacer de nuevo. O sea que a Dios no le sorprende todo lo que Él quiere hacer. Nada, no le sorprende. ¿Por qué? Porque es obra de Él. Te ha hecho nacer de nuevo. Nosotros nos sorprendemos, pero Dios dice, mira qué lindo que se sorprende para que me dé gloria a mí. ¿Por qué? Mediante la resurrección de Jesucristo. Es ahí donde usted dice, wow, conozco a Cristo, claro. ¿Cómo no lo vas a conocer? Si a Dios le plació que usted nazca de nuevo, me voy más lejos todavía, ¿sí? Para que tengamos una esperanza viva. Y la esperanza viva que tiene usted y que tengo yo, ¿cuál es? La salvación. Y en ese caminar, lo que usted tiene y lo que yo tengo no es ni más ni menos, ¿sí? Que tener un plan, un propósito, un destino y un diseño. Ahora bien, usted fue diseñado y yo por el Espíritu Santo de Dios. Hay un propósito. Por eso usted no crea cuando alguien dice, no, vos estás loco. Dígale a la persona que le dice de esa manera, venga, lea conmigo Primera de Pedro 1:3. ¿Quién me llamó a mí? Es el mismo que tiene misericordia de vos. Es el mismo. El Dios de los cielos, el Dios que tiene todo poder, el Dios que tiene toda autoridad. Es más, te hizo nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. En esa resurrección de Cristo, fíjese, hubo impartición del Espíritu. En esa impartición del Espíritu estaba usted, estaba yo, están todos los que van a escuchar, ahora o después, a la noche o a la madrugada, o en su trabajo o caminando, usted. Por eso conviene que usted obedezca al Señor. Y cuando usted obedece, se va a dar cuenta de esto, de que Dios mismo, por su gran misericordia, te hizo nacer de nuevo. Increíble, ¿sí? Pero seguimos. Vamos a Filipenses 1:6. Mire lo que dice aquí la palabra. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, tómelo para usted, ¿sí? La irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es impresionante. Por eso, iglesia amada, cuando vos lees esto, ¿sí? No te queda otra cosa que decir, Señor, gracias por tu misericordia, voy a servirte. No, no es que decir, bueno, está bien, voy a... No, voy a servirte, porque vos comenzaste la buena obra en mí. Fíjate, empezamos por la regeneración. Luego sigue por otra parte, ¿sí? Del que te llamó. Y Dios sigue empecinado en trabajar en tu vida porque Él comenzó tan buena obra. No sos cualquier cosa. Si alguien por allí dice, no, pero la verdad que te falta, bueno, decíselo a Dios que me falta, porque Él comenzó la buena obra. Para Él yo soy buena obra. Por eso mismo es importantísimo, pastores que me están escuchando, ¿sí? Que ustedes estén alineados a Dios, porque Dios les confió a ustedes, ni más ni menos, ¿sí? Que una obra hecha, ¿por quién? Por Jesucristo en la cruz. Esa obra hecha por Jesucristo en la cruz está otorgada a aquellos que nos toca estar adelante, ¿sí? Para que allí veamos qué, ¿sí? Veamos dones, talento, ministerio, y que salgan a flote, ¿sí? Y que impartan palabra del cielo a otros lugares. Impresionante lo que Dios está hablando en estos momentos, ¿sí? Una palabra fresca para nuestras vidas. Al que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando. Voy más lejos, la palabra dice más, el Dios de toda gracia, ¿sí? El Dios de toda gracia te va a perfeccionar. Por eso esto rompe estructuras, ¿sí? Ese tipo de estructura que uno dice, bueno, voy a hacer esto, esto otro, así a Dios le agrada. No. Hacé lo que el Espíritu Santo te está guiando y ahí Dios le va a agradar. Pero el Espíritu Santo se va a mover de esta manera cuando tengamos un corazón contrito y humillado. Cuando solamente decimos algo, sí, a Dios. Entonces Dios va a empezar, ¿sí?
Dice, mire, tan buena obra en ustedes, le irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Sin ninguna duda, Dios va a empezar a trabajar, y a trabajar. Y usted y yo, ¿sí? Uno se va a sorprender de lo que Dios va a hacer, porque uno dice, ¿cómo puede ser que me haya pasado esto, esto otro? Acordate de acá. Le irá perfeccionando. Personas que se han alejado del Señor, sucede lo siguiente, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Y Dios es malo, Dios no trabaja conmigo. ¿Sabes por qué no trabaja? Porque no te dejaste perfeccionar. Porque no escuchaste la voz de aquel que te habló, de que te aconsejó, porque te encerraste en una mentira, porque no te congregaste, ¿sí? Porque no leíste, porque no oraste, porque estás viviendo en lo que vos querés, estás en rebeldía. Entonces, Dios, ¿cómo querés que te perfeccione? ¿Cómo querés que te perfeccione? ¿De qué manera querés? Por eso el Evangelio a la manera tuya, ¿sí? O a la manera mía, no sirve. ¿Por qué? Porque no nos metemos bajo la guía del Espíritu. A mí me parece que es así. Bueno, yo creo que me parece como Dios dice, no como yo digo. ¿A usted qué le parece? ¿A quién le creo? ¿A Dios o a mi pensamiento? Entonces yo tengo que estar basado en la palabra de Dios. Tengo que estar arraigado a la palabra de Dios. Tengo que estar tomado en la palabra de Dios. Si yo no me tomo de la palabra de Dios, ¿cómo Dios va a ir perfeccionando mi vida? Es tan sencillo el Evangelio y es tan complicada la gente muchas veces. Muy complicada. Y a veces los predicadores también, que tienen que tocar estas áreas, ¿sí? Porque hay gente que está confundida. Es hora de que ya no se confunda más la gente y que apuntalen al propósito, al plan, ¿sí? En Dios es sí o es no. Esto no hay vuelta. Hasta el día de Cristo. Dios va a perfeccionar hasta el día que suene la trompeta. Por eso si estamos lidiando con algo que es carnal, Señor, pasa esto en mi vida. Señor, sucede esta otra cosa. Señor, esto, no puedo cambiarlo. Ayúdame. Es ahí cuando sos nacido del Espíritu, porque entendés que de la única forma y manera que podés cambiar un mal hábito en tu vida, tanto usted como yo, es a través de la oración, de la palabra, del ayuno, nada más. Ahí es donde vemos que el Espíritu Santo empieza a trabajar y glorifica a quién, a Jesucristo. Por lo tanto, ¿sí? Ahí vemos algo tan tremendo, ¿sí? Que es lo que dice la Biblia. Fíjate, leo esto, ¿sí? Leo esto y con eso terminamos. Tenemos unos minutos más, ¿sí? Primera de Juan 4:7. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo lo que Él y todo lo que ama ha nacido de Él y lo conoce. ¿Cómo? Vamos otra vez. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros. Mira el desafío de Juan. Porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. O sea que el que ama, hermano, conoce a Dios. Y es nacido de Él. ¿No te parece que no es lo mismo que el Señor le dijo a Nicodemo? El que no nace de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. No está diciendo no puede sentir, no está diciendo no puede ir a la iglesia, no puede ver el reino de Dios, o sea, no puede entrar a la patria celestial. Hermano, el que no ha nacido del Espíritu es de la carne. Es de la carne. Yo sé que a varios ahí se le hizo un nudo en la cabeza. No se te haga ningún nudo en la cabeza. Si vos entendés en estos momentos que no sos nacido del Espíritu, es momento que tú digas, Señor, yo quiero conocerte. Ahí en tu recámara o donde vos estés en tu casa, ¿sí? En tu país, en tu nación, donde sea. Señor, yo quiero conocerte. Señor, yo quiero ser nacido de ti. Señor, quiero conocer esas cosas tremendas que yo leo y no las entiendo. Y cuando empezás a hablarle así a Dios, Dios dice, alguien está queriendo conocerme y Dios no te va a fallar. Porque Dios no es, hermano, una persona, ¿sí? Que está ahí esperando a ver qué es lo que sucede, lo que no. Dios no te va a fallar. Dios está esperando que vos hagas, Señor, te necesito. Señor, necesito de tu presencia. Señor, necesito, pero no sé cómo.
Y cuando, hermano, vamos de esa manera a Dios, diciéndole, Señor, no sé cómo orar, no sé cómo predicar, ni sé cómo llevar mi vida. Dios dice, aprendió. Y ahí sucede, hermano, eso tan lindo, que es esa comunión con el Espíritu Santo. Dios nos quebranta, nos guía, hermano, humilla nuestras vidas y nos exalta luego para bendecir a otros. Son detalles, pero en esos detalles encontramos la bendición de Dios. La idea es que uno sea bendecido. Y para eso uno tiene que ir a Dios diciéndole, Señor, por lo menos los que predicamos, ¿sí? Señor, yo no sé cómo predicar. Semejante responsabilidad a la palabra. Ya cuando uno la lee nomás. Enseñame, guíame, ayúdame. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Porque Dios no te llama para avergonzarte. De hecho, cuando vos orás, no sé cómo orar. Obvio. Ninguno sabemos orar como conviene, pero Él nos va enseñando. Por eso la importancia, hermano, de congregarse. La importancia, es tan importante congregarse. Es tan importante que orar para que Dios levante pastores, sí, guiados por el Señor, guiados por Dios. Es muy importante. Orar y orar y orar, ¿sí? Para que Dios empiece a trabajar ahí de esa manera. Porque si uno no empieza, hermano, a meterse ahí, ¿sí? De esa manera, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo es el, el mover de Dios ahí? Entonces, amada iglesia, sí, tenemos que entender esta parte. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama, ¿sí? Ha nacido de él. Fíjese que no todo aquel que se dice yo amo, ¿no es cierto? Esto y el otro. No, no. Vos te vas a dar cuenta que el que ha nacido de Dios está desesperado, ¿sí? Por amar a Dios. Está desesperado por conocer, por que otros conozcan a Cristo. Está desesperado que otros, ¿sí? Conozcan lo que él tiene y lo que ella tiene. ¿Por qué? Porque ha nacido de Dios, ¿sí? Y por sobre todas las cosas, lo conoce. Ahí te das cuenta. Ahí te das cuenta. Lo conoce. Fíjese de la regeneración. Hasta dónde hemos ido. Esa amistad que Dios tiene con vos. Esa misericordia que Dios tiene con vos y conmigo, ¿sí? Esa paciencia que Dios nos tiene, hermano. Porque somos a veces medio cabezones, ¿sí? Dios tiene paciencia, templanza. Porque es tan grande lo de Dios. Es tan grande lo de Dios. Y de repente empezamos a entender algo, ¿sí? Que Él nos dice, ustedes nacieron de nuevo porque yo quise. Y por mi misericordia, ustedes están entendiendo el propósito mío. Hermano, que Dios te hable así a vos y a mí, ya eso, listo. Renegamos de gusto muchas veces. Nos quejamos de gusto muchas veces. Porque el Dios Todopoderoso, hermano, se fijó en nosotros. Sí, en usted y en mí. Te mando un fuerte abrazo, que Dios bendiga tu vida. ¿Sí? Si Dios quiere, nos estamos reencontrando el próximo sábado a las 17 horas. Un abrazo grande a todas las radios conectadas, ¿sí? A todas. Que Dios les bendiga mucho y a todas las televisoras. Que Dios les bendiga mucho. Nos estamos reencontrando el sábado, si Dios así lo permite, ¿sí? A las 17 horas, hora argentina. Bendiciones. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Martín. Muchas bendiciones. También agradecemos a nuestras amitas que nos estuvieron acompañando aquí en sala. Que el Señor les bendiga, hermanitas. Y bueno, pues nos despedimos del programa Vida a las Naciones con nuestro hermano evangelista Martín López, con esta hermosa palabra que nos trajo. Nos despedimos, pero continuamos con más de Ventana Virtual Cristiana Radio, la señal que edifica tu vida.